Es un gozo para mí el poder saludarles desde España, concretamente desde la ciudad en León, a unas 4 horas de Madrid. Yo me llamo Rubén Videira y estoy sirviendo en la Iglesia Evangélica de León y colaboro con diferentes ministerios como la enseñanza, discipulados, y también sirvo en el Seminario Berea. Soy el decano académico y profesor de varias de las asignaturas, y la verdad que para mí es un gozo el poder serviros de esta manera desde este otro lado del mundo. Y mando un fuerte saludo y un cariño profundo para la Iglesia Alianza Eterna allá en Chile, y el Ministerio Cruz de Salvación, y mi querido hermano y amigo Vladimir Silva. Y realmente muchísimas gracias por esta oportunidad y por el privilegio que me han concedido de poder estar exponiendo la palabra. Entonces, con eso dicho, me gustaría orar brevemente y comenzamos con el pasaje que me gustaría compartirles hoy. Padre, tú eres el Dios soberano de los cielos y tú dominas sobre absolutamente todo. No hay nada que se escapa a tu control. Y qué consuelo como creyentes podemos encontrar en esa verdad, que en ti descansamos, no hay accidentes ni despistes del azar, sino que las circunstancias en las que nos encontramos, aunque no son agradables y no nos gustan, son tu soberana voluntad. Pero tú para nosotros eres un buen Padre, un Padre de amor, un Padre que sabe que es lo mejor para sus hijos y para la gloria de su nombre. Y por eso en ti confiamos, y ahora te pedimos que nos utilices en medio de esta crisis mundial para llevar tu palabra, llevar el Evangelio, proclamar a Cristo. Utiliza ahora la predicación de la Escritura para transformarnos y edificarnos y traer salvación. Y bendice a mis hermanos allá en Chile y al ministerio, y Señor, que tu nombre sea proclamado en todas las naciones. En tu santo nombre. Amén. Hasta la fecha se han confirmado en todo el mundo casi 5 millones infectados por el COVID-19. Han fallecido más de 315.000 personas y casi 45.000 se encuentran en estado crítico. Esto sin contar los miles de casos que no solo en nuestro país, en España, sino que estoy seguro que en su país, en Chile, que no han sido diagnosticados. La situación es crítica, es desesperante humanamente hablando. En un sentido, podríamos decir que la muerte literalmente nos rodea. Allá donde nos vamos, nos encontramos con el peligro de la amenaza de la muerte, sea lo que toquemos o con quien estemos, de una manera u otra. Podemos infectarnos con un virus que nos puede quitar la vida. Aún así, millones de personas, en vez de buscar a Cristo y arrepentirse de su pecado, prefieren seguir confiando en el hombre. Cada día que pasa miran las noticias con más ansias para ver si por fin se ha descubierto una nueva vacuna, si por fin los científicos han dado con un tratamiento definitivo, o esperan a que el gobierno pueda establecer un tipo de medida que proteja a la gente. Pero en ningún momento se detienen a examinar sus vidas. Se detienen a reconocer que el verdadero problema no es el coronavirus, aunque es un problema muy grave y muy serio. El verdadero problema es el pecado del hombre, el pecado de los incrédulos que no han depositado su confianza en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Si ahora mismo se diese la casualidad que de alguna manera descubriese ese tratamiento definitivo para esta pandemia en la que nos encontramos, estoy seguro que saldrías corriendo a decirse a todo el mundo, ¿verdad? Estarías gritando desde la ventana de tu casa: tengo la solución a vuestro problema, encontré la vacuna para el virus, venid a mí, yo os puedo ayudar. Pues ¿sabes qué? Tienes la solución. Si eres salvo, si eres un hijo de Dios, tienes la solución al profundo problema del hombre. Tenemos el mensaje del Evangelio, hemos recibido este mensaje, hemos confiado en este mensaje, y la providencia de Dios nos encontramos en un momento único en nuestra historia moderna en la que toda la humanidad está hablando de la inminencia de la muerte. Toda la gente se encuentra atemorizada por la realidad de que pueden enfermar y pueden morir. Es el momento oportuno para dar testimonio de Cristo.
Pero no solo eso, lo más importante todavía, tenemos a nuestra disposición todo lo necesario para predicar a Jesús. No solo tenemos su palabra y el mensaje que hemos creído, sino, y más importante, nos ha dado a su Espíritu. Su Espíritu que nos capacita para testificar de Él. Y testificar de Él a un mundo que lo aborrece hasta tal punto que en medio de esta crisis prefieren esperar en los hombres antes que ir a Dios. Aborrece el mensaje del Evangelio. Aborrece al Salvador de sus pecados. Aborrece a los mensajeros que llevamos ese mensaje. Pero el Espíritu nos capacita para enfrentar este mundo, enfrentar este odio y poder predicar y proclamar a Cristo. Por eso no tenemos excusa para no cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Y esa misión es dar testimonio de Cristo Jesús. Me gustaría que viésemos rápidamente Juan 16, versículos 8 al 11, un pasaje que conocéis. Estoy seguro de ello. Y en este pasaje vamos a ver cómo el Espíritu nos capacita para proclamar el Evangelio. Sea cual sea el contexto, sea un contexto que lo reciba, sea un contexto que lo rechace. De una manera u otra no tenemos excusa para callarnos la boca. Leamos este pasaje, os lo voy a leer rápidamente. Juan 16, versículos 8 al 11 dice así: cuando Él venga, y aquí está hablando del Espíritu, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En estos versículos observaremos tres áreas en las que el Espíritu Santo convence al mundo por medio del testimonio de Cristo. Y lo que veremos es que el Espíritu convence al mundo de pecado, versículos 8 y 9. En el versículo 10 es claro en el texto, el Espíritu convence al mundo de justicia. Y por último, en el versículo 11, el Espíritu convence al mundo de juicio. Pero antes de nada es importante que recordemos la situación en la que se encontraban los discípulos cuando escucharon estas palabras. Estos hombres acaban de celebrar la Pascua en Juan 13 y estaban entusiasmados. Era la última Pascua y estaban contentos porque esperaban que Jesús estaba a punto de establecer su reino, que iba a anunciarles que ahora por fin iba a echar a los romanos, que iba a reinar y que ellos iban a reinar juntamente con Él, que el reino de los cielos ya estaría aquí. Sin embargo, en medio de esta expectativa que tenían estos hombres, quienes justo antes de ir a la Pascua estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor de ellos en este reino, Jesús les echó encima un jarro de agua fría y les dice que mañana no iba a estar precisamente reinando y que ellos no iban a estar reinando con Él, sino que mañana iba a morir en la cruz. El gozo de estos hombres acabó en un pozo, sus esperanzas se esfumaron como el rocío de la mañana, sus planes se derrumbaron como un castillo de naipes, como las huellas de la arena que se llevan las olas del mar. Para ellos era inconcebible que pensar que el Mesías tan anhelado, el Mesías por quien lo habían dejado todo, iba a ser matado. ¿Qué iba a ser ahora de ellos? ¿Podrían regresar a su vida anterior? ¿Podrían volver a lo que estaban haciendo antes sin escuchar el rechazo y el desprecio de su familia, de sus amigos? ¿Significa esto que si este Mesías iba a morir, que los 3 años que caminaron con Él los tiraron por la borda abajo? Los discípulos se vieron inundados de dudas. La tristeza los llenó. Sus corazones se turbaron. Estaban preguntándose miles de preguntas. Se quedaron sin esperanza y sin fuerzas para continuar. Nada tenía sentido. Parecía una pesadilla de estas en las que no te puedes despertar. ¿Y qué hace Jesús en medio de esta situación? Les dice: no os preocupéis, sé que os asusta quedaros solos. Lo mejor va a ser que os metáis en vuestras casas y os olvidéis de todo hasta que vuelva. Ni mucho menos. De hecho, le dice justo lo contrario. Y les está hablando unos hombres que en ese instante no tenían fuerzas y que estaban abrumados por el pesar de la inminente partida de Cristo a la cruz. Y aún así les encomienda en el momento más profundo y doloroso
de la vida de estos hombres, les encomienda la misión más importante que iban a recibir, que era ir al mundo y dar testimonio de Jesús. Pero la cosa no se queda ahí antes de llegar al capítulo 16, sino que Jesús ya les avisa que al mundo al que les envía, al mundo al que tiene que darles este testimonio, los iba a odiar y los iba a matar. Y cuando les avisa cómo responden estos hombres, levantaron la frente en alto, sacaron el pecho fuera y dijeron: ahora sí, ahora lo tenemos claro, ahora llevaremos el evangelio hasta los confines de la tierra, aunque nos cueste nuestra vida. No, hicieron lo que tú y yo hubiésemos hecho. Fijaos que les dice Jesús en el versículo 6 de capítulo 16, justo 2 versículos antes de nuestro pasaje. Después de todo esto y todas estas palabras les dice: mas porque os he dicho estas cosas, que tenéis que ir al mundo y testificar de mí, que el mundo os va a aborrecer, os va a odiar y os va a matar. La tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo natural, humanamente hablando, hubiese sido tirar la toalla. Pero es por esta misma razón, para evitar que se rindan, que Jesús les promete el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, quien iba a capacitar a estos hombres derrotados y abatidos para cumplir la misión de testificar de Él. Estas 11 personas cambiaron la historia de la humanidad para siempre, pero no porque eran especiales, no eran unos superhéroes. Eran hombres rotos, hundidos y quebrantados, que estaban al borde de la depresión, pero tuvieron el poder, la capacidad de cambiar el mundo, porque recibieron al Espíritu de Dios. De la misma manera, si tú y yo somos salvos, tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Y tenemos el mismo evangelio que el Espíritu autorizado para salvarnos. Y por lo tanto tenemos la misma misión que la de estos hombres, de ir al mundo y dar testimonio de Jesús. Al igual que los discípulos, hemos sido capacitados para levantarnos de la peor de las derrotas, de la mayor de las tristezas, de la más profunda desesperanza en la que nos podamos encontrar, de la más intensa de las circunstancias, del mayor dolor, y ser testigos de Jesús. Si los discípulos pudieron hacerlo a pesar de estar hundidos, ¿cuánto más nosotros? El Espíritu nos capacita para dar testimonio de Jesús porque Él y no nosotros es el que convence al mundo de su profunda necesidad de Cristo. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu convence al mundo de pecado, que es el primer elemento de la que el Espíritu convence a los incrédulos. Versículos 8 y 9 los hemos leído antes, pero los leemos una vez más. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Nuestra responsabilidad es proclamar a Cristo. Creo que eso es evidente. La gran comisión es para todo creyente. Pero quien convence al incrédulo de su necesidad no somos nosotros los creyentes. Es el Espíritu Santo. La palabra convencer que se utiliza en este pasaje es un término judicial y que está ilustrando la escena de un fiscal que está presentando las pruebas necesarias para demostrarle al juez de que el acusado que está en este otro lado es culpable del delito que se le imputa. Esa es la idea. El Espíritu va a sacar a la luz las evidencias irrefutables, las evidencias necesarias para hacernos ver que somos culpables ante Dios. Pero lo precioso de este pasaje, que es un pasaje de salvación y no de condenación. Porque en este caso el Espíritu no está buscando convencer a Dios como juez que es de que somos culpables, Dios ya lo sabe. Sino que a quien convence es a nosotros de nuestra culpa, para que podamos venir a Cristo y arrepentirnos en fe. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo es posible que un pecador llegue a recibir el Evangelio como palabra de Dios? ¿Qué tiene que pasar para que se arrepienta y crea en Jesús?
¿Son tus argumentos? ¿Es tu dialéctica, tu inteligencia, lo bien que presentas el Evangelio? No, por supuesto que no. Es el Espíritu Santo. Es el quien lo convence. Hermanos, qué descanso tiene que traer esta verdad a nuestras vidas. Es cierto que debemos testificar de Cristo y no hacerlo en desobediencia al mandato de la Gran Comisión. Y una cita famosa de John Piper ilustra esto mismo, cuando dice: o predicas el Evangelio o desobedeces. Pero por otro lado, qué maravilla es saber que no somos responsables de la salvación de nadie. Ninguna persona se va a ir al infierno porque le hayamos predicado mal el Evangelio, o porque no le convencimos de sus pecados, o de que la Biblia es la palabra de Dios, o que Jesús es Dios hecho carne. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar a Cristo crucificado y resucitado. El Espíritu es quien convence al hombre. ¿Y de qué convence al mundo? Versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante, antes de nada, que nos planteemos una serie de preguntas, porque fijaos, está diciendo Jesús que el Espíritu convencerá al pecador de la bondad y el amor de Dios, que es verdad, Dios es amoroso y Dios es un Dios de bondad. Está diciendo que el Espíritu vendrá para convencerle de las riquezas preparadas para todos los que creen en Él, lo cual también es verdad. Pero está diciendo este pasaje que viene para convencer al mundo de que Dios ha ideado un plan maravilloso para sus vidas, de la paz que van a sentir en sus corazones cuando acepten a Cristo, de cómo el Evangelio va a restaurar su matrimonio, sus familias, la relación con sus hijos. ¿Acaso Jesús está declarando que cuando el Espíritu venga a convencer al mundo de que su pecado no es algo tan serio? Que no tienen que deprimirse por su culpa, de que no tienen que sentirse mal con ellos mismos, que no necesitan ser confrontados con la realidad del infierno, la realidad de la ira de Dios. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo que el Espíritu va a hacer? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En palabras del predicador inglés Spurgeon, él dice en una cita de él: el Espíritu Santo no viene para que los pecadores se sientan cómodos con su pecado, sino para que se duelan por su pecado. Él no viene para ayudarles a olvidar su pecado, para que le resten importancia, sino que viene para convencerles de lo horrible que es su iniquidad. Él viene para hacernos ver la abominación del pecado y sus temibles consecuencias. El Espíritu viene para herir el corazón del hombre y para matar su orgullo. Fin de la cita. Qué importante es que tengamos esta verdad bien clara en nuestras mentes. Porque el medio que el Espíritu utiliza para convencer al mundo de pecado es el Evangelio que predicamos. Si es así, nuestra predicación tiene que ser afín a la obra de Cristo. Un evangelio que no confronta al incrédulo con su pecado, que no habla de la ira de Dios. Es un evangelio que carece de poder, un evangelio que no presenta a Dios como el Dios santo, a Cristo como aquel que volverá para condenar a sus enemigos, para juzgar a los que no han creído en Él, que no habla de la realidad del lago de fuego eterno. Es un mensaje que contradice el testimonio que el Espíritu da. Si el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, ha decidido que la forma en la que el mundo sea salvado es siendo convencido de su pecado, ¿quiénes somos nosotros para presentar un mensaje diferente a este? El Evangelio no es políticamente correcto y no puede ser políticamente correcto. Nosotros no podemos ser ofensivos con nuestras palabras, pero este mensaje es un mensaje que ofende al pecador, porque lo va a convencer si el Espíritu obra de pecado. ¿Qué significa que el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado? Y la respuesta está en el versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Fijaos que el texto no dice de todo pecado, sino que está hablando del pecado de la incredulidad en Jesús.
Esto no significa que el resto de los pecados no sean importantes, pero lo que viene a decir es que de nada vale que seas convencido de cualquier otro pecado si sigues sin creer en Cristo. El Espíritu viene para convencer al pecador de que su falta de fe en el Hijo de Dios es el pecado que lo va a llevar al infierno. Su labor con los incrédulos no es convencerlos de que robar es pecado, o de que la inmoralidad es pecado, la mentira es pecado, el murmurar es pecado, la homosexualidad son pecados. La misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo para que el pecador, el incrédulo, reconozca su rebeldía, su incredulidad contra Él y deposite una vez para siempre su confianza solo en Él para el perdón de sus pecados. Por eso debemos tener cuidado con lo que decimos a los incrédulos. A veces, sin quererlo, damos más importancia a otros pecados que a la incredulidad. Y confrontamos al pecador no arrepentido para que abandone pecados que a nosotros no nos gustan, que a nosotros nos parecen ofensivos y que tiene que dejar de lado antes de plantearse seguir a Cristo y creer en Cristo. ¿Qué pasaría si tu hijo no creyente, por ejemplo, estuviese viviendo con su novia? ¿Cuál sería el tema de conversación cuando viniese a comer a tu casa? ¿Estarías continuamente diciéndole, tienes que abandonar la inmoralidad y dejar de vivir con tu pareja? ¿O le dirías, cree en Cristo a pesar del resto de tus pecados? Cree en Él para el perdón de todos tus pecados. Si nuestra meta es convencer al pecador de cualquier otro pecado que no sea la incredulidad, vamos a obtener fariseos incrédulos. ¿Y de qué vale? Los fariseos estaban convencidísimos de que la inmoralidad era pecado, pero eso no los llevó al cielo, porque no creyeron en Jesús. El único pecado del cual el Espíritu convence a los incrédulos para la salvación es el pecado de su incredulidad. Y una vez que esa persona es salvada, abandonará el resto de sus pecados. Hermanos, cuando alguien dice que no cree en Jesús, la respuesta no es convencerle con argumentos. La respuesta es predicar a Cristo, predicar a nuestro Salvador y Señor, glorioso en todo su esplendor. Predicar el Evangelio, el mensaje bíblico que el Espíritu utiliza para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Convencer a esa persona de que es pecador y necesita a un Salvador. Pero el pasaje continúa y nos enseña que el Espíritu utiliza el Evangelio que predicamos no solo para convencer al mundo de pecado, sino que también dice, versículo 10, para convencer al mundo de justicia. Lo que nos lleva al segundo punto que veíamos al principio en el esquema que os di, es que el Espíritu convence al mundo de justicia. Versículo 10, lo leo una vez más, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Para entender este versículo adecuadamente, creo que debemos recordar el contexto que mencionábamos al principio. Jesús en el Juan 15, 27 acaba de comentar a sus discípulos la misión de ir al mundo para dar testimonio de Él, juntamente con el Espíritu, quien también daría testimonio de Él. Y en ese instante es cuando les promete que el Espíritu vendría para capacitarlos a llevar el mensaje a un mundo que los aborrece. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues, como hemos visto, convenciéndoles por medio a los incrédulos, por medio de la predicación del Evangelio, de su pecado y su justicia. Pero es curioso que la razón que Jesús nos da por la que el Espíritu tiene que venir para convencer al mundo de justicia es porque Él va al Padre y los discípulos, fijaos, no el mundo, los discípulos serían quienes no le verían más. Versículo 10 de justicia, porque yo, Jesús, voy al Padre y vosotros, mis discípulos, no me veréis más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que veáis que Jesús en este pasaje no está hablando de la justificación del creyente. No está diciendo que el Espíritu vendrá para convencer a los incrédulos de que la verdadera justicia está solo en Cristo, a quien no pueden ver, y por eso necesitan que el Espíritu saque el velo de sus ojos, porque están cegados en su pecado y se lo revele, lo cual es verdad. Y otros pasajes de la Escritura afirman, pero no es lo que este versículo está afirmando.
los discípulos vieron cómo Jesús confrontó a los religiosos con su falsa justicia. Y ahora que volvería al Padre, sería el Espíritu quien iba a continuar con la misma labor por medio de los discípulos. ¿Cuántas veces durante su vida en esta tierra Jesús denunció la verdadera injusticia, de la aparente justicia de los religiosos de Israel? Estos hombres, los fariseos, escribas, en realidad todo el pueblo pensaban que sus obras eran buenas, que se habían ganado el favor de Dios. No se daban cuenta que para Dios cada uno de sus hechos eran trapos de inmundicia, una verdadera asquerosidad. Y Cristo, sin ningún tapujo, les declaró que eran pecadores, que aquellos que tenían la apariencia de mayor justicia eran los mayores injustos, tumbas blanqueadas, llenos de muerte. No había nada de bueno en ellos. Su justicia, su aparente justicia, de la cual todo el mundo se quedaba maravillado, era insuficiente para entrar en la presencia de Dios sin recibir condenación inmediata. Jesús una y otra vez denunció la falsa justicia de los fariseos. Sin embargo, si Él se tiene que ir, si tiene que morir para ir al Padre, ¿quién iba a continuar con esa responsabilidad? ¿Nosotros? Ahora somos nosotros los responsables de convencer al mundo de que no son justos. No tenemos tal capacidad, no tenemos tal poder. ¿Desde cuándo nosotros, por nosotros mismos, con nuestros propios argumentos, tenemos la capacidad de convencer a los incrédulos de que no son tan buenos como se creen que son? De hecho, ¿cómo podremos por nosotros mismos hacerles ver que son merecedores del infierno? Que no hay justo ni a uno, como dice Pablo en Romanos 3, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que nadie es bueno, ni tan siquiera uno. Imposible, imposible. Solo el Espíritu Santo podrá hacer lo que Jesús hizo durante su ministerio, convencer a los pecadores de su falsa justicia. ¿Y sabéis cómo lo hace? Volvemos a lo mismo que decíamos en nuestro primer punto cuando hablamos del pecado. El Espíritu convence al mundo de su falsa justicia por medio de la proclamación del Evangelio. Nosotros somos responsables de proclamar este mensaje. Pero el Espíritu, con su poder infinito como Dios que es, utiliza nuestra proclamación para hacer lo imposible, abrir los ojos a un perdido, a un falso justo, y hacerle entender que tiene que apropiarse y aferrarse de la única justicia válida ante Dios Padre, y es la justicia de su Hijo Jesucristo. Nuestro testimonio de Cristo en el poder del Espíritu es suficiente. La proclamación del Evangelio es suficiente para convencer al mundo de pecado, de justicia y por último también de juicio. Versículo 11, el Espíritu convence al mundo de juicio. Fijaos, lo leemos una vez más. Cuando venga este Consolador, continúa el mismo verbo de versículo 8, cuando venga convencerá, ahora versículo 11, de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la cruz, cuando Satanás pensó que por fin había derrotado a Jesús, irónicamente es Jesús quien derrotó y juzgó a Satanás. Le arrebató la autoridad que Satanás había usurpado al hombre en el huerto del Edén y lo condenó para siempre, aplastó su cabeza, su fin estaba asegurado. ¿Y qué significa esto? Así como el príncipe de este mundo ha sido juzgado, entonces tenemos que entender que también el sistema de este mundo, diseñado por él, ha sido juzgado. De lo que Jesús está hablando es que el Espíritu convencerá al incrédulo de cualquier otra religión o filosofía bajo el príncipe de las tinieblas es mentira e insuficiente para salvar. Todas las falsas religiones de este mundo están bajo el dominio de Satanás, por lo tanto son satánicas, son falsas, son de demonios, sea lo que sea, la religión católica, la mormona, los testigos de Jehová, el Islam, el agnosticismo, todo esto y más ha sido juzgado en la cruz de Calvario, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Si queremos que el mundo sea salvo, necesitamos apuntar sus ojos a Cristo.
pero no le van a buscar si no ven su profunda necesidad de Él. ¿Cómo van a ser salvos si no creen en Jesús? ¿Cómo van a querer creer en Él si piensan que ya son justos? ¿Por qué confiar en el Evangelio si piensan que su falsa religión les va a salvar? La misión que Jesús encomienda a estos hombres en su momento de mayor turbación y de pesar, humanamente hablando, es imposible. Por sus propios medios jamás hubiesen podido convencer al mundo de quién es Cristo. Tenían que predicar el mensaje del Evangelio a un mundo ciego que no podía ver su desesperada necesidad por Jesús. Desde el principio estaban condenados a fracasar, pero Jesús les está prometiendo lo imposible. El Espíritu mismo vendrá y el Espíritu mismo dará testimonio juntamente con vosotros. El Espíritu convencerá a los perdidos para que crean en mí, para que vean su falsa justicia y no confíen en su religión satánica y mundana. Sería ridículo creerse que los discípulos serían capaces de cambiar siglos de historia, de falsas religiones y de rebeldías contra Dios. El verdadero poder no estaba en ellos, sino en el Espíritu. Si el incrédulo ve la luz, no es por ti, es porque el mismo Dios que dijo, sea la luz y fue, también dirá, sea la vida y será. Si el Espíritu es quien convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues proclamar el mensaje que el Espíritu utiliza para ese fin. No hay que adaptarlo. No hay que hacerlo atractivo ni políticamente correcto. Solo hay que predicarlo tal cual nos ha sido confiado en las Escrituras. Cada vez que confrontamos a un pecador con su pecado, cada vez que le decimos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que vivió sin pecar, que murió en la cruz de Calvario por los pecadores, que resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, que volverá para salvar a los que creen y condenar a los que no lo hicieron. Cada vez que le decimos a un incrédulo que se arrepientan de sus pecados, que confíen en Jesús para el perdón que tanto necesitan, cada vez que les declaramos el mensaje del Evangelio, estamos estableciendo el medio para que el Espíritu obre poderosamente en la vida de este muerto y lo traiga a la vida y lo salve de su incredulidad. ¿Queréis ver nuevos convertidos? ¿Queréis ver una reforma en Chile como yo quiero verla en España? ¿Queréis ver a los pecadores cayendo ante la cruz de Cristo? Llévalos a Cristo, llévalos a su cruz, llévalos a su resurrección, predica el Evangelio y lo inimaginable va a suceder. Los ciegos van a ver, los muertos vivirán, los que antes no creían serán convencidos de su pecado, de su falsa justicia y de la mentira de su sistema religioso. Y solo así, cuando han llegado a este punto, cuando han recibido todas las pruebas irrefutables de parte del Espíritu Santo, irán corriendo a Cristo y se van a arrojar de rodillas ante Él, se van a abrazar a Él en fe y en arrepentimiento, como su única esperanza para recibir el perdón de los pecados. El mundo no necesita una vacuna contra el coronavirus, por muy grave que sea la situación. Lo que el mundo necesita es al Salvador que Dios proveyó, a Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Eso es lo que necesita. Y nosotros tenemos el mensaje del Evangelio que proclama a este Cristo y el Espíritu Santo en quien está el poder para que este mensaje sea el mensaje para la salvación. El Espíritu Santo quien convencerá a los incrédulos de que Jesús es el único que los puede llevar al Padre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Salir y predicar el Evangelio, proclamar a este Cristo glorioso en quien hemos creído, en quien hemos depositado nuestra confianza. Y así como un día el Espíritu obró milagrosamente y los convenció de pecado, de juicio, de justicia, también convencerá a otros de pecado, de su falsa justicia y de cómo el sistema de este mundo, las falsas religiones, no salvan a nadie.
Termino con otra cita de Spurgeon, realmente es uno de mis predicadores favoritos, que resume muy bien lo que he compartido con vosotros en este tiempo juntos. Y básicamente viene a decir algo así: ¿acaso el Espíritu Santo nos guía a las ciencias naturales? ¿Nos guía a la filosofía? ¿Nos guía a la política? Queridos hermanos, dice Spurgeon, Él está cautivado por las cosas de Cristo, no las de los hombres. Si quieres ganar almas, deja todo lo que no es de Cristo. ¿Qué otro mensaje puede haber que sea más hermoso que Cristo? Por lo tanto, concluye, obedece al Espíritu Santo y proclama a Cristo. Oremos. Padre, te pido que por el poder de tu Espíritu nos capacites para no tener miedo, nos hagas predicadores y proclamadores de Jesucristo. Que allá donde vayamos testifiquemos de Él y que podamos ver el poder trino obrando en la salvación. Que podamos ver al Espíritu convenciendo a incrédulos de su pecado, de su falsa justicia y de que no hay salvación fuera de Jesús. Señor, salva a muchos en Chile, utiliza a esta iglesia y a este ministerio, utiliza a nuestros hermanos allí, utiliza a Vladimir para traer muchos incrédulos al reino de los cielos. Necesitamos que salves a mucha gente, queremos que salves a muchos en Chile, en España y en todo el mundo. Úsanos para la gloria de tu nombre, en tu santo nombre. Amén.